Vamos ahora con Claudio Cajina, que es abogado del Sodalicio de Vida Cristiana, y Pedro Salinas, periodista y autor de un libro célebre que se llama Mitad monjes y mitad soldados, que causó todo un revuelo en el Sodalicio, precisamente denunciando abusos, maltratos contra participantes en este movimiento. Y esto llevó incluso a un proceso judicial, una denuncia judicial que fue archivada por la fiscal correspondiente. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, quería comenzar preguntándole a Claudio Cajina. Se ha producido este archivamiento, pero ha habido una carta del señor Moroni, ¿no es cierto?, que es miembro alto dirigente del Sodalicio, comprometiéndose a una investigación y también a unas reparaciones de más de 2 millones de dólares, en fin. ¿Cuáles son los siguientes pasos, qué compromisos asume el Sodalicio para enfrentar y resolver este problema, estas denuncias? Gracias por la pregunta, Jaime. Permítame hacer una primera precisión, porque existe la falsa sensación de que la investigación de la Fiscalía es un correlato de la investigación interna del Sodalicio, que la Fiscalía ha hecho una investigación con el intento de identificar a las víctimas del Sodalicio o todo aquello que pueda haber pasado dentro del Sodalicio. Sin embargo, eso no es exacto. La investigación de la Fiscalía ha estado circunscrita a cargos de abuso sexual que se generan a partir de una investigación de oficio y a partir del libro de Pedro, ¿no? Y adicionalmente, en mayo del año pasado, se presentan 5 ex-sodalites a presentar una ampliación de la denuncia, con cargos muy específicos: asociación ilícita para delinquir, secuestro mental y lesiones graves. Es eso lo que ha investigado la fiscal respecto de estos 5 denunciantes. El resultado ya es por todos conocido. Lo que la fiscal ha resuelto es que el Sodalicio no es una organización criminal, no es una asociación ilícita para delinquir, al margen de los delitos que puedan haber cometido algunos de sus miembros durante su historia. Pero como organización no es criminal. 2, dice que el secuestro mental como tal no está legislado en nuestro país y no existe. El secuestro como delito en nuestra legislación penal es un delito que sanciona la violencia o la afectación de la libertad ambulatoria, y por lo tanto el cargo tampoco procede. Y respecto de los abusos que puedan haber generado lesiones graves, dice que estos no han sido acreditados. Respecto de los 5 denunciantes. Ahora, para contestar a tu pregunta, un poquito larga, ¿no? El Sodalicio es importante. ¿Podemos tener un comentario de Pedro respecto a esto? Sí, de repente podemos cortar ahí para que conteste. No, rápidamente sobre el tema del resultado de la investigación fiscal. O sea, el resultado me parece un resultado mamarrachento, ¿no? Sí, una precisión: nosotros en ningún momento hemos denunciado al Sodalicio como una organización criminal. Nosotros hemos denunciado personas, hemos denunciado a Luis Fernando Figari, hemos denunciado a Jaime Bertel, a José Ambrosic, a Eduardo Real, a Óscar Tokumura, a Erwin Choi y a José Antonio Eguren por asociación ilícita, secuestro mental, lesiones graves. Las denuncias han sido a personas naturales, no a instituciones. Entonces, cuando el doctor Cajina y Alessandro Moroni salen en su sodavideo a decir que ya se ha comprobado que el Sodalicio no es una organización criminal, nunca hemos aseverado eso. Hemos ido por este lado de las personas. Figari, estos otros y quienes resulten responsables por encubrimiento y demás. Ahora sí puede continuar. Gracias, Pedro. Claro, lo que pasa es que acá hay un juego de palabras, ¿no? O sea, yo tengo acá la apelación, la queja que han presentado los abogados de los denunciantes, y se dice que bajo el ropaje de una organización católica para captar adolescentes, o sea, el cargo es que el Sodalicio era una organización católica que se utilizaba como ropaje para cometer delitos. Bueno, pero es que la lógica es la siguiente. Claro, lo que pasa es que la lógica es la siguiente. En noviembre de 2015 salió una entrevista a Jacques Bartra en la revista Caretas. Esto es después de la publicación del libro. Yo a Bartra lo quise entrevistar, lamentablemente no se pudo concretar. Bartra cuenta en esa entrevista que Figari fue profesor suyo en el Colegio Maristas de Educación Cívica, ¿no? El Marista
Maristas de San Isidro. Y cuando estaba acabando la secundaria le propuso a él y a otro compañero prepararlos para el ingreso de la Universidad Católica, y para eso les plantea llevárselos 2 meses a la casa que tenía Figari en San Bartolo. De acuerdo a la declaración de Bartra, ahí pasaron cosas aberrantes, ¿no? Que les obligaban a dormir en ropa interior, Figari lo despertaba a medianoche, se metía en las duchas para observarlos y cosas por el estilo. Tanto que esos meses de San Bartolo, dice Bartra... Eso no era sodalicio todavía. No. Ya, era su casa. El sodalicio se crea el 8 de diciembre de 1971, estamos hablando de los años 60. Ya. Así como hay el testimonio de Bartra, está el de otras personas. Si esto hacía Figari antes de crear el sodalicio en el año 71, cuando lo crea, ¿cómo lo crea? O sea, si ya él tenía esa conducta psicópata y depredadora... Como un medio para, digamos, tener la cobertura para hacer eso. Obvio. O sea, se infiere clarísimamente que, como lo hizo Marcial Maciel en México, como lo hizo Fernando Caradima en Chile, Figari hizo exactamente lo mismo que los otros dos, ¿o no? Lo que pasa es que ahí se vende la idea de que Figari fue el factotum único y absoluto en la creación del sodalicio. Hubo mucha gente más, Pedro, y tú la reconoces en tu libro. Pero no fueron depredadores sexuales, pues. Por eso mismo la organización, sí, lo que puede haber hecho Figari, otros, está bien, Germán Doig. Está bien, pero lo que puede haber hecho Figari o Germán Doig no tiene por qué involucrar a todos los demás, Germán Doig, pero no a todos los demás que estuvieron involucrados en la creación del sodalicio, y eso es lo que trato de decir. Así como Figari y Germán pudieron haber cometido delitos, y otros jerarcas del sodalicio, todos los demás que puedan haber estado involucrados no lo hicieron. No todos fueron afectados como se señala en el libro. Entonces hay que distinguir entre la conducta delictiva individual y la finalidad del grupo. Entonces no es que se utilizara... Ahora la fiscal encuentra que no hay justificación para estas acusaciones a estas personas que ustedes mencionan, a Figari, etcétera. No sé por qué, o sea, la resolución de la fiscal, Jaime, o sea, si tú entras a leer, y si hubieses participado, si hubieses conocido a la fiscal, realmente es así, es un personaje bien particular, ¿no? Desde que ingresas al despacho, tienes ahí el enorme cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, los rosarios que cuelgan de los bastidores ¿Cuántas veces has ido al despacho, Pedro? 3. ¿Y tus abogados? Varias más, supongo, ¿no? Y recién dicen eso al final de la investigación. O sea, si ya venían advirtiendo esta situación de que la fiscal era particular, que era muy religiosa... Yo lo he comentado entre mis colegas y con los abogados. Pero nunca ellos tenían fe en la fiscal. Fe por los antecedentes de la fiscal. La fiscal es una fiscal que ha manejado casos muy importantes en este país. Ahora, estos cargos que ellos, digamos, han hecho a estas personas realmente no son ciertos, digamos, no se les puede imputar eso. Lo que pasa, más allá de la resolución de la fiscal. No, más allá, a ver, 2 cosas. Primero, que la sorpresa que hoy se muestra por el archivo no debería ser tal. ¿Por qué? Tú, Pedro, en abril del año pasado saliste en un canal de acá cerca diciendo que judicialmente considerabas que no iba a pasar nada porque estos hechos se habían prescrito. Sin embargo, la reacción de hoy ha sido magnificada para decir, con sorpresa, tomamos el pronunciamiento de la fiscal. Ahora, con sorpresa, nada. O sea, a mí esta cuestión simplemente no me ha sorprendido. En diciembre, en el High Festival de Arequipa... Si los delitos se habían prescrito, ¿por qué presentaron la acusación sabiendo eso? Eso es en el caso de los abusos sexuales. Por esto se amplía al tema de asociación ilícita, secuestros y lesiones graves. Ahora, aquí hay otra cuestión rara, ¿no? Por un lado sale Alessandro Moroni en estos sodavideos diciendo perdón a las víctimas, reconociendo abusos y qué sé yo. Sin embargo, ante la fiscal, las declaraciones de Moroni no van en esa línea, no reconocen los abusos, Jaime. Ni él, ni Jaime Bertel, ni José Ambrosic, ni nadie del Sodalicium, de los jerarcas del Sodalicium, reconocen los abusos perpetrados, los físicos, los psicológicos, aunque sexuales no reconocen ante la justicia humana, pero de repente ante la víctima eso no es exacto. No es exacto. A ver, ¿Qué cosa es exacto? Acá se ha querido jugar también con esta dicotomía que por un lado digo que hay víctimas y por el otro lado la fiscal dice que no. Y aquí hay que distinguir el estándar moral de la institución para reconocer víctimas de un estándar judicial, de un estándar fiscal.
Cuando una persona alega haber sido víctima de abuso sexual, de abuso psicológico o de cualquier tipo de abuso, pasa por pericias, por evaluaciones, por un rigor que incluso se comenta que es una revictimización de la víctima. Bueno, en el la caso, pericia que presentamos nosotros, en la el fiscal nos quiso caso, en rechazar el por caso ejemplo. del sodalicio, para considerar a una persona víctima no se ha usado ese rigor, se ha usado un concepto moral, un criterio moral de verosimilitud, de cruce de información, de creerle al testigo que viene a uno a pedir y a identificarse como víctima para que se le reconozca como tal. Y eso es lo que ha hecho y eso es lo que ha reconocido el sodalicio. El sodalicio no se ha Bueno, puesto en el debería plan ser de más riguroso porque yo he revictimización. hablado con varias víctimas a los cuales se les están ofreciendo unas sumas irrisorias, ofensivas, que en la práctica supone revictimizar a esta pobre gente. De las 66 víctimas reconocidas, hasta donde tengo entendido, solamente hay 3 que han rechazado las propuestas que le ha hecho el sodalicio. Evidentemente, Hay este es un gente proceso que de está negociación. necesitada porque, claro, como no tiene esa AFP, no tiene fondo de jubilación, no tiene seguro, sale después de 15, 20 años, después de que has estado con el cerebro lobotomizado prácticamente a la calle, ¿a hacer qué? Qué bueno que Después de 20 reconozca, qué bueno que reconozca eso, porque efectivamente hay muchos de esos casos que se están reconociendo como víctimas. Sin embargo, si yo traslado eso al campo penal o legal, eso no es un delito. Entonces, se quiere equiparar un concepto moral de víctima, de reparación, de reconstrucción, de reconciliación, al concepto de víctima que se considera en el derecho penal. Y eso no es exacto, y no es justo que la fiscal se le ataque bajo el parámetro que tiene el sodalicio. Entiendo que la Fiscalía, en fin, hizo algunas pruebas, algunas pericias para confirmar o no confirmar que medicina daño legal. El Instituto de Medicina Legal, Instituto de Medicina Legal. que está al costado de Polos Azules. Esas pericias, según he leído, arrojaron negativo, es decir, no hubo daño psicológico, no sé exactamente qué cosa es lo que se verificó. ¿Qué se verificó? Se verificó Buena pregunta, ¿qué se verificó? Se verificó efectivamente que en el caso tuyo, Pedro, y básicamente en el tuyo que no había daño, y en el caso de Óscar Osterling y José Enrique Escardó se determinó que sí había alguna lesión psicológica, algún daño psicológico, pero que estaba más relacionado a la historia familiar personal de la niñez, básicamente producto del divorcio de los padres. Y eso pone sobre la mesa también que resulta injusto que en el caso, por más traumática que pueda haber sido la experiencia en el sodalicio, en algunos casos de 1 año, 2 o 3 o quizás más, pero todo el mundo viene con una historia familiar atrás también y con una historia posterior después del sodalicio. A ver, doctor, ahí sí me siento un poquito ofendido. Pero, Si no has no estado, lo si digo no has por ti. vivido la experiencia del sodalicio de San Bartolo, que era una suerte de centro de formación, entre comillas, donde se perpetraban los abusos físicos y psicológicos diariamente, donde interceptaban las comunicaciones, porque a mí me interceptaron las comunicaciones. Las cartas de mi padre simplemente nunca llegaron a mis manos y las que yo le escribí jamás llegaron a sus manos. Sobre el tema de las pericias, acá tengo la pericia que me dice Jorge Bruce, que la rechazó la fiscal, ¿no? Y acá en una parte dice, si bien es cierto, no estaba encerrado físicamente en los locales a donde lo llevaron a vivir, el grupo dominante del sodalicio ejercía un férreo control de todas sus actividades y efectuó sobre él un formateo mental que lo hizo reaccionar en absoluta subordinación psicológica y emocional a las órdenes y reproches de la organización, la que muchas veces venían acompañados de castigos físicos. Más adelante, se le anuló totalmente su capacidad de decidir en libertad, aunque no estaba enclaustrado físicamente debido al control psíquico y emocional, patatín patatán. O sea, acá tienes pericias de parte hechas por Jorge Bruce y el doctor Wharton, que a la fiscal simplemente le interesó un pepino. No es que le haya interesado un pepino, Pedro. O sea, hay un concepto elemental de perito para cualquier tipo de proceso judicial. Objetividad e imparcialidad. Creo que, porque si no sería ¿Qué había testigo. pasado? Que Jorge Bruce había opinado sobre el tema. No es que había opinado. ¿Cuántos foros ha tenido Jorge Bruce contra el sodalicio participando él como ponente? Más de uno. O sea, conocía del tema. Pero hablando en contra, Pedro, eso no le da ni objetividad ni imparcialidad. Y por lo tanto no puede ser perito. Y eso es lo que resolvió la fiscal. Porque no es objetivo ni imparcial. Tráeme otro perito. Pero no me traigas a una persona que viene hablando de manera reiterada en contra de una institución que es materia de investigación, porque evidentemente voy a recibir una visión sesgada. Ahora, yo no niego pues que en el sodalicio se hayan cometido efectivamente situaciones muy lamentables,
Pero en este caso... ¿Y por qué las negaban ante el Ministerio Público? Pero no se han negado, ante las cámaras en ningún momento se han negado. Han preguntado por abusadores sexuales y se ha contestado por abusadores sexuales. Acá tengo las declaraciones de Moroni, de Ambrosi y de Jaime Bertel. Bajo el estándar niegan fiscal, todo, ¿no? Bajo el estándar todo. No se niega, Pedro. Por supuesto que lo niegan. Nunca tomé conocimiento de abusos físicos o psicológicos entre miembros del Sualicium, lo dice Jaime Bertel, uno de los miembros más antiguos de la organización. Eso no significa que no hayan ocurrido. Que los ha presenciado. Eso significa que me consta que los ha presenciado. No pueden compararse los rigores de la formación actuales con abusos, pues, en el día de hoy. Sí se pueden considerar maltratos, no obstante, en el año 95-97 eran considerados rigores. Pero ahí está, o sea, fue cambiando. Sí se está reconociendo como maltrato, bajo el estándar de hoy. Todo relativizado, todo relativizado. Bueno, pero vamos, entonces, de todos modos, claro, de alguna manera han sido exceptuados de la investigación judicial porque la fiscal archivó, pero ustedes han hecho un proceso interno. Es verdad. ¿En qué consiste este proceso y cuáles van a ser sus consecuencias? A ver, el proceso interno ha tenido como principal objetivo conocer la verdad, por más dura que ésta sea, conocer la verdad. Ya todavía no la conocen en todo, ¿no? Todavía no recibimos el total del resultado de la investigación, pero sí ya se conocen bastantes cosas. El segundo objetivo ha sido el de reparación y reconciliación con las víctimas. Ya, pero eso es una comisión ad hoc, una comisión de ética. Proceso, es parte ¿Y por qué no reconocieron las recomendaciones? Se ha ido mucho más allá de lo que la Comisión de Ética no. La Comisión de Ética, una recomendación puntual dice, las personas que han ejercido poder como superiores o formadores no deberían ejercer actualmente esos cargos. Es una opinión de la Comisión de Ética. No, es una recomendación. Pero es una recomendación. La Comisión de Ética presenta 32 casos. Pudiésemos habernos quedado en eso, que dicho sea de paso, ustedes los tenían muy satisfechos. ¿Qué cosa? Hoy, los 32 casos que presentó el informe de la comisión me parece impecable. Pudiésemos habernos quedado en eso. El informe de la comisión se ha llegado a acoger a 103 personas, 70 personas más, 71 personas más de lo que la comisión presentó. O sea, la verdad ha ido más allá de lo que la comisión nos presentó. Ciertamente se ha contrastado información, ciertamente hay gente que después de evaluar su caso, bajo ese estándar moral, no ha sido considerada víctima, pero hay un reconocimiento. Las razones no las puedo decir en público, es una persona, un exodálite que tiene un blog que se llama Las Líneas Torcidas, en el que ha detallado, al igual que se hace en Mitad Monje, Mitad Soldados, hace una investigación durante años sobre una serie de ítems y tópicos del sodalicio, ¿no? Esta persona también ha sido una víctima del sodalicio en materia de abusos físicos y psicológicos, y en una ocasión su director espiritual, Jaime Bertel, le pide que se desnude totalmente y fornique con una silla. Es una situación de violencia psicológica muy fuerte. Pero eso es una afirmación cosa que no era raro en el sodalicio. Pero eso es algo no verificado. O sea, estás levantando un cargo ponte de acuerdo contigo mismo y ponte de acuerdo con Sandro Moroni. No, pero ¿hacen caso o no hacen caso a las personas? Se cruza información. El argumento, el testimonio de Martín Scholl me parece absolutamente verosímil, absolutamente creíble. Pero no hay ningún patrón similar. Conociéndolo a Jaime Bertel, me parece absolutamente verosímil. Esa es tu opinión frente a la opinión de un grupo de especialistas que evaluó el caso y ha considerado han eliminado. ¿Estos especialistas quiénes son? Buena pregunta. A ver, se ha contratado a Ian Elliot, que es un especialista en evaluación, un trabajador social irlandés, especialista en atención de víctimas de abusos sexuales y de otra naturaleza de la Iglesia Católica, y ha trabajado en distintos países, y lo menos que se le puede criticar a esa persona es experiencia en situaciones similares. Para el tema de la investigación de los casos, y para determinar si una persona es víctima o no, ha trabajado una señora norteamericana, Kathleen McChesney, que ha sido la número 3 del FBI. O sea, enseñarle a investigar a esa persona, yo creo que muy pocos en el Perú, ¿no? Y después hay una especialista, Mónica Applewhite, que es una también norteamericana, que ha trabajado en todos estos procesos o protocolos de prevención y protección de ambientes seguros, precisamente en los escándalos de abusos sexuales tan graves que ocurrieron en Estados Unidos. Entonces se ha buscado a lo mejor de lo mejor, no solamente para llamar a las víctimas, para repararlas, para acogerlas, sino también pensando en el futuro y que esto no vuelva a ocurrir. ¿Y qué pasa con los perpetradores, digamos? Estamos por recibir la información
y bueno, ahí vamos, siempre bajo este estándar de presunción de veracidad, vamos a entregar al Ministerio Público esta información para que sea evaluada por ellos y que ellos determinen lo que corresponde. A nosotros como institución y a mí como abogado de parte, no me corresponde decir si hay delito o no hay delito, si hay prescripción o no hay prescripción. Para mí son hechos deleznables que de confirmarse configurarían delito, pero esa evaluación corresponderá al Ministerio Público. En definitiva, el sodalicio ¿es una entidad rescatable o no es rescatable, Pedro? En mi opinión, debería... Es decir, ¿está haciendo lo suficiente? Yo no creo en ello, Jaime. ¿No? O sea, he hecho una investigación que lleva 6 años, junto con Pablo Ugaz, y no me parece una organización fiable, creíble. Sus autoridades, sus jerarcas, como te digo, dicen una cosa ante las cámaras y ante el Ministerio Público dicen otra totalmente distinta. Están exculpando a los principales encubridores, Jaime Bertel entre ellos. Han excluido a Martín Schoich del proceso, no lo consideran víctima, ¿por qué? Porque si lo consideran víctima, el perpetrador es Jaime Bertel. Y a Jaime Bertel no lo van a tocar, es la persona más controvertida después de Luis Fernando Figari en el sodalicio. ¿Deberían expulsar a Figari? Sí, pero también a Jaime Bertel y a otros tantos. ¿A Jaime Bertel? ¿Por qué no lo tocarían? Porque es el hombre que consigue la plata, porque es un sodalite con mucha ascendencia al interior de la organización, porque todo el mundo... ¿Y hay muchos testimonios contra él? Hay testimonios. O sea, toda, digamos, la gente que ha sido de mi época y un poco más abajo te van a hablar de Jaime Bertel. Te ha preguntado si hay muchos, no uno o dos, no hay muchos testimonios contra Jaime Bertel. A ver, tengo acá todo lo que dice Jaime Bertel y te puedo decir que todo lo que dice acá es mentira. Pero eso es tu opinión. Pero... No es mi opinión, son hechos concretísimos. Yo quisiera contestar también tu pregunta, Jaime. O sea, hay dos opciones. Hay un caso de un jerarca sodalite del cual no se ha hablado, ¿no? Virgilio Levalle, ¿no? Que ha sido, de acuerdo a Alessandro Moroni y a José Ambrosic, un perpetrador sexual, ¿no? De gente que ha estado bajo su cargo. Se mencionan a 2 personas acá. Y Jaime Bertel, en los años 90, cuando yo me entero del caso y lo confronto a Bertel, Bertel me da nombres y apellidos de las personas y aquí lo niega. Eso entre varias otras cosas que... apellidos de personas que ¿qué? De que fueron víctimas de Levalle, y de otros casos, digamos, en los que Bertel... Tú mismo has sido amigo cercano de Virgilio Levalle, a quien yo no conozco, y tú mismo no te habías dado cuenta de esa situación. No. Y eso lo hemos conversado. Entonces, por eso cuando yo lo voy a buscar a Bertel, yo me sentí en una situación de peligro. Estos abusos que se han cometido en la organización no se han hecho de manera pública, han sido de manera privada. Tú, Pedro, has sido amigo de Virgilio y no te diste, por años, incluso después de estar en el sodalicio, y no advertiste la situación que ahora comentas. Entonces, por eso me parece terrible que una organización como esta... No pretendas que tú, que fuiste tan cercano, que no te diste cuenta, una persona que de repente no tenía la misma cercanía que tú, sí lo puede haber advertido. Entonces miramos con la misma vara de la situación. A la pregunta de Jaime, una organización como el sodalicio, que tiene este tipo de perfiles de personajes, ¿no? Que tenía, porque hoy día no había ni uno. Inspiran entre comillas cierta confianza y después descubres que tienen una doble vida, que te están mostrando una careta y después están tratando... Este esfuerzo colectivo que están haciendo por identificar a los abusos, reparar y todo, ¿no te parece suficiente como para, digamos, no sé, de alguna manera limpiar lo que han hecho? Mira, la investigación periodística que hicimos con Pablo Ugaz, yo creo que ha cumplido algún tipo de aporte para la sociedad, para que la sociedad peruana, la opinión pública, tome conciencia de que este tipo de instituciones, ojo, ¿no? Hay que tener cuidado. Luego vino... La iniciativa de la investigación fiscal no fue nuestra, fue de Pablo Sánchez y la Fiscalía de la Nación. Que nos embarcó en este asunto, de ahí intervino el estudio Ugaz pro bono y nosotros seguimos para adelante. La abuso sexual, la otra sí es iniciativa de ustedes. O sea, con el estudio Ugaz estoy hablando. No, la asociación ilícita, secuestro y lesiones graves. Y ahí era una manera de seguir en la historia porque había cada vez más gente que de alguna forma se involucró en el asunto. Pero cuando yo los veo con este doble discurso, ¿no es cierto? Poniendo cara de yo no fui, cara de bueno, y sí, y mira, tengo 2.800.000 dólares para esto de aquí y lo otro.
Digo, oye, ¿estás hablando en serio? Estos que son multimillonarios y 2,8 millones son la uña del pie. Y tú escuchas después a las víctimas que dicen, oye, me han ofrecido $3.000 un tipo que ha intentado suicidarse, que tiene una serie de problemas para reinsertarse en la vida laboral hasta el día de hoy. Entonces, oye, ¿hasta dónde llega la mezquindad de esta gente? Usted ve que hay digamos que sí, hay un esfuerzo sincero, que esta entidad merece una... A mí me da la impresión que para Pedro nada es suficiente. De hecho, ningún esfuerzo que hemos hecho ha sido reconocido como bueno. Antes se decía que no reconocíamos víctimas. De la comisión ad hoc. En su momento tampoco lo reconociste como bueno. Antes no, antes no. Entonces, tuve suspicacia. Antes se decía que no habían víctimas. Hoy día que decimos víctimas dicen que no es suficiente. Antes decían que no reparábamos. Hoy día que reparábamos dicen que no es suficiente. En mi impresión, los esfuerzos de la organización la culpa y de los abusos nuevos míos, líderes, doctor Cajina, de los nuevos líderes del sodalicio es sincera, es real. Hay dos opciones. ¿Quiénes son los nuevos? ¿Quiénes son los nuevos líderes? Alessandro Moroni. Alessandro Moroni de mi época, doctor Cajina. Pero no era líder, no era el superior general, él vivía en Chile, él no estaba al tanto de lo que ocurría en el Perú. Pero sin embargo, también tiene una serie de señalamientos de abusos físicos y psicológicos. 8 tengo yo contados y documentados. Ninguno en fiscalía y temas, hasta donde tengo entendido, bastante menores. Pero al margen de ese detalle, hay dos opciones. Hay dos opciones. O algo leña del árbol caído, que es la intención de Pedro. ¿Y con qué propósito? ¿No? ¿Qué gano yo con eso? Quemarlo. ¿Cómo que ganas con eso, Pedro? ¿Qué gano con eso? Toda la exposición que vienes teniendo desde octubre del año pasado. Yo vivo para la fama. ¿No? Yo me levanto y lo digo, ahora tengo que salir por Y la otra opción, Jaime, la otra opción es construir a partir del árbol caído. Y esa es la opción por la que hemos optado nosotros. Se está reconociendo la verdad por dura que sea. A Sandro Moroni no le hace gracia salir a reconocer, y a nadie le hace gracia salir a reconocer lo que ha pasado dentro de su sodalicio. Es una situación dolorosa, pero se pone el pecho, se pone la cara y se mira adelante. Queremos reconciliarnos con la mayor cantidad de sodalites y mirar hacia adelante y construir sobre lo mal que pudo haber pasado, sobre lo lamentable que pudo haber pasado, salir adelante y seguir construyendo. ¿Qué ha pasado dentro del sodalicio para usted, que nunca ha estado en el sodalicio y no ha vivido los abusos dentro del sodalicio? ¿Qué ha pasado? Probablemente, Pedro, el sodalicio tenga mucho más vida de la que tú has vivido dentro de él. Y probablemente tampoco estés en condiciones de contestar lo que me estás preguntando. Por eso pregunto. Situaciones lamentables, pero también situaciones muy buenas y muy beneficiosas. La obra social del sodalicio, que nadie discute, pero que no se comenta, y se tapa, y se minimiza, y la obra apostólica es importantísima. Y eso demuestra que no es una organización que se usa como ropaje para cometer delitos, lo cual tampoco significa que sí hayan habido miembros que han cometido delitos, pero hay que distinguir las cosas. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Los felicito además por la capacidad de discutir en un tema tan complicado, tan difícil, tan doloroso eventualmente, y tan difícil de aceptar también, sí, claro. Internamente. Bien, muchísimas gracias a Jorge, Claudio Cajina y Pedro Salinas. Gracias, Jaime. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Abelardo de la Torre, jefe de la Autoridad Nacional del Agua. Conoce la nueva Honda Pilot Touring. Honda, the power of dreams.